Hola, buenas tardes. Estamos en la Facultad de Ciencias Físicas y celebrando la Semana de la Ciencia y la Innovación. Hemos organizado desde el Colegio Oficial de Físicos una jornada, una charla sobre la gestión de residuos radioactivos en hospitales. Yo soy Marta María Arranz, secretaria técnica del Colegio Oficial de Físicos, y os dejo en manos de Susana Gómez Cores, que es licenciada en Ciencias Físicas y facultativo especialista en Radiofísica Hospitalaria, formada en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, y ahora mismo es responsable en la unidad de radiofísica de radioterapia y la gestión de los residuos radioactivos generados en ese hospital. Es colegiada y bueno, pues os va a dar una charla que espero que sea de interés para todos. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Quería dar las gracias al Colegio Oficial de Físicos por invitarme a participar en esta jornada de la 23ª Semana de la Ciencia y la Innovación en Madrid y hablaros de la gestión de los residuos radiactivos que realizamos en los hospitales. Bueno, ¿qué es un residuo radiactivo? Según define el Real Decreto 1029 del año 2022, en el que se aprueba el Reglamento de Protección de la Salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, se definen los residuos radiactivos como cualquier material o producto de desecho para el que no está previsto ningún uso, que contiene o está contaminado con radionúclidos en concentraciones o niveles de actividad superiores a los establecidos por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo un informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear. Así es como están definidos los residuos radiactivos. Entonces, dentro de los hospitales, ¿qué residuos radiactivos se generan? Pues nos encontramos fuentes radiactivas que ya no son adecuadas para su uso debido a que han perdido su actividad y ya no las podemos seguir utilizando. Fuentes radiactivas que bien se han dejado de usar o son sustituidas por otras. Equipos y herramientas que por la presencia de material radiactivo pueden presentar un riesgo radiológico, y en general pues cualquier material de desecho que contenga o que esté contaminado con el material radiactivo que se utiliza en las diferentes instalaciones. ¿Y qué es la gestión de los residuos? Pues es todo el conjunto de medidas necesarias y de los procesos utilizados para poder manejar, tratar, almacenar y evacuar estos residuos de manera segura y responsable. Y siempre teniendo en cuenta que tenemos que minimizar la cantidad, el volumen de residuos generados. Y toda esta gestión pues incluye la clasificación, el envasado, el transporte, el almacenamiento y la evacuación de estos residuos radiactivos, así como la implementación de todas las medidas para minimizar su impacto en el medio ambiente y en la salud humana. ¿Y dónde se generan en los hospitales? Dentro de los hospitales existen diferentes instalaciones radiactivas donde se generan o tienen equipos que generan radiaciones ionizantes, como son los servicios de oncología radioterápica, principalmente en los equipos que se utilizan dentro de las instalaciones de braquiterapia, que se utiliza material radiactivo, principalmente en medicina nuclear, que sabéis que se utilizan isótopos de muy variadas características, y también en los laboratorios. Con lo cual, se usa material radiactivo tanto con fines de diagnóstico, con fines de terapia y con fines de investigación en los diferentes servicios, tanto de oncología radioterápica, de medicina nuclear o de los laboratorios con fines de investigación clínica. ¿Y qué tipos de residuos? Son residuos muy variados. Como habéis visto, vienen de diferentes instalaciones y nos encontramos clasificándolos de una primera manera en función de su estado físico en residuos líquidos, sólidos o lo que son las propias fuentes radiactivas. Residuos líquidos pueden ser tanto acuosos como orgánicos, y los residuos sólidos pueden ser, algunos son putrescibles y otros no. Y luego las fuentes radiactivas. Utilizamos fuentes radiactivas para control de calidad, también para tratamiento y terapia, y también para control de calidad, y control de calidad y fuentes que se utilizan en tratamientos en terapia. Entonces, los podemos clasificar en función del estado físico y también según el periodo de semidesintegración. Se utilizan isótopos, como veis, muy variados, y los clasificamos porque luego veréis que eso nos va a marcar la gestión de los mismos en periodos de semidesintegración muy cortos, como es el caso del tecnecio, el flúor o el iodo 123, que tienen periodos de semidesintegración muy corto del orden de horas,
Luego otros que son de periodos de semidesintegración cortos, que son con periodos inferiores a 100 días, como puede ser el itrio 90, el talio, el galio, fósforo, cromo, yodo 131, el iridio 192. Luego ya otros clasificados entre que tienen periodos entre 100 días y 5 años, como el cobalto 57 y el sodio, y luego ya isótopos que tienen un periodo de semidesintegración superior a 5 años, como puede ser el cobalto 60, el tritio, el carbono 14 o el cesio 137. Como veis, es una gran variedad de isótopos, principalmente el mayor productor de residuos radiactivos en los hospitales son los servicios de medicina nuclear, donde utilizan una gran variedad de isótopos tanto para diagnóstico e incluso también para terapia, que normalmente se suele hacer dentro de las instalaciones de radioterapia. Y luego los laboratorios que principalmente utilizan también tritio, carbono 14, el fósforo 32, el cromo 51, pero en los laboratorios lo que se utilizan son con muy poquita actividad. Más actividad en medicina nuclear o en radioterapia. ¿Y cuáles son las etapas de la gestión? Tiene que haber una gestión óptima, como habéis visto, no podemos subir los niveles de dosis que reciba los miembros del público, con lo cual la gestión de todos estos residuos tiene varias fases, como veis ahí, que primero es una buena segregación y envasado de estos residuos, luego se tienen que retirar, transportar y almacenar, luego hay que realizar una caracterización radiológica para conocer qué tenemos dentro de ese residuo, qué actividad y qué isótopo contiene ese residuo, y en función de esa caracterización lo que vamos a es definir cuál es la vía de evacuación de gestión de ese residuo. Y vamos a ir viendo cada una de estas etapas. En la segregación y envasado, pues es fundamental en todas las instalaciones radiactivas que tenemos dentro de los hospitales disponer de una infraestructura adecuada. Todo el mundo, tiene que haber zonas de almacenamiento de material radiactivo que tienen que estar bajo llave, tienen que estar siempre controlados. Todo el personal que trabaja en las instalaciones tiene que tener una formación en normas de protección radiológica para saber gestionar y saber separar los residuos de los radiactivos de lo que no lo son. No tenemos que generar solamente residuos radiactivos, los otros residuos serán residuos generales del hospital, pero los residuos radiactivos son los que tenemos que separar y que es importante que no nos lo mezclen con otro tipo de materiales que puedan no estar contaminados. Luego tiene que haber envases adecuados en todas las instalaciones, adecuados al tipo de residuo que se va a generar. Y como he dicho, la formación de todo el personal, tanto de enfermería, personal técnico y de los médicos que trabajan dentro de las instalaciones. Normalmente lo que se suele hacer dentro de todas las instalaciones, la primera segregación que hacemos es en función del estado físico y del periodo de semidesintegración, es decir, nos lo van a separar por estado físico y luego además por cada uno de los isótopos que está contaminado ese residuo. Entonces así nos generan sólidos no putrescibles, que son como los papeles, algodones, el plástico, los guantes, todo ese material auxiliar que se utiliza pues, para inyectar a un paciente o para poder manejar ese isótopo. Luego también se generan sólidos putrescibles, que son sólidos que tienen materia orgánica, que pueden ser bien excretas de pacientes o restos de comida, vómitos que se pueden generar, pues que pueden estar contaminados y estos también los se van a gestionar como residuo radiactivo. Luego se van a generar líquidos, unos serán acuosos, que vendrán procedentes de análisis clínicos o bien de las excretas de pacientes, tanto de terapia como de diagnóstico, o líquidos orgánicos, que vienen principalmente de los análisis clínicos con uso de centelladores orgánicos. Y luego también tendremos fuentes encapsuladas, que bien o serán con fines de terapia, fines de calibración o control de calidad. Pensar que se utilizan fuentes encapsuladas tanto para tratamiento de pacientes y luego nosotros utilizamos dentro de los servicios de protección radiológica, utilizamos fuentes para temas de calibración de activímetros, de material de los detectores de radiación y también para los diferentes controles de calidad. Entonces, en un principio, los sólidos no putrescibles, lo que hemos dicho que son papeles, algodones, guantes, plásticos, agujas, todos se tienen que separar por isótopo, tienen que ir en envases adecuados, normalmente los papeles, algodones, guantes, esos van en bolsas que son de una galga fuerte, es decir, que son bolsas duras, tienen que ir identificados por el tipo de isótopo que va y todo lo que sea material punzante, es decir, agujas,
o restos de vidrio, tienen que ir en los contenedores específicos amarillos, que son contenedores para residuos punzantes, que llevan una gestión especial, que además puede llevar asociado el riesgo biológico, porque lleva una aguja donde se ha pinchado a un paciente y puede llevar restos de sangre, además del riesgo radiológico. Y esos tienen que ir en envases amarillos. Con lo cual, en las instalaciones lo que van a hacer es separar todos estos sólidos, los que no sean putrescibles, nos los van a separar por isótopos, identificado el isótopo que va, y luego los punzantes en los envases amarillos. ¿Qué ocurre con los sólidos putrescibles? Son sólidos que llevan materia orgánica, pueden ser restos de pacientes, principalmente de los pacientes que se tratan dentro de los pacientes que se tratan, con yodo 131, pensar que hay pacientes con carcinomas de tiroides que se les administra unas dosis de yodo 131, ellos quedan ingresados durante el tiempo que dura el tratamiento, dependiendo, pues pueden estar desde 1 a 2 o 3 días ingresados. Esos pacientes permanecen dentro de unas habitaciones y todo lo que salga de esas habitaciones va a ser un residuo, está contaminado el paciente, se le ha administrado esa dosis de yodo, pero lo va a eliminar mediante las excretas, heces u orina, o también, bueno, pues si produce un vómito, o hay pacientes que son incontinentes, pues los pañales, es decir, se van a generar sólidos o restos de comida que producen olores. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es la mejor gestión? Pues tener unos congeladores para todos esos residuos que nos van a generar olor, bueno, pues que queden cerrados, irán identificados claramente también, primero con el isótopo que conllevan, y luego meterlos en arcones congeladores y mantenerlos congelados para no tener olores. ¿Qué ocurre con los líquidos acuosos? Bueno, pues los que vienen de análisis clínicos normalmente son muy pocas cantidades, con lo cual en pequeños frascos de plástico cerrados se pueden mantener y ahí se quedan envasados y segregados. Mientras que como os he dicho antes, los pacientes que son tratados con yodo pueden ser con yodo, puede ser el yodo para tiroides, puede ser un samario que se utiliza para tumores óseos o, por ejemplo, el lutecio para tumores neuroendocrinos. Esos pacientes quedan ingresados y entonces todas las excretas, es decir, las orinas de esos pacientes, todo lo que sale de los inodoros, de las duchas y de los lavabos es recogido. En algunos hospitales lo que tienen es inodoros que separan la parte sólida de la líquida y van a unos contenedores, y nosotros en el Marañón lo que disponemos es de 2 instalaciones muy grandes de depósitos, cada una de ellas tiene 3 depósitos de residuos líquidos, están conectados tenemos 4 habitaciones de hospitalización para estos pacientes de yodo, samario o lutecio, y los desagües de esas 4 habitaciones van directamente a una de estas instalaciones donde disponemos, en este caso, en una de ellas tenemos 3 tanques. Esos depósitos están bajo tierra, están a un nivel por debajo de la zona de hospitalización, y entonces lo que hacemos es, pues, se va llenando un tanque y ahí vamos recogiendo las excretas de los pacientes que han sido ingresados hasta que se llene, y luego pasamos al siguiente y así sucesivamente. Con lo cual ya los tenemos, por decirlo así, envasados esos residuos con líquidos acuosos, o bien en botellas o en frascos de los análisis clínicos, o la parte de excretas de pacientes en estos depósitos. Estos son solo depósitos para tratamientos de terapia. Los pacientes que van a medicina nuclear y se les hace un estudio y se les inyecta un isótopo radiactivo, ahí permanecen cuando se les inyecta, hay salas de espera de pacientes inyectados, que están solo los pacientes inyectados, los que están en sala de espera previos a inyectarles se encuentran en otra zona, y entonces ahí sí que existen unos cuartos de baño específicos para esos pacientes. A ver, desde el momento que se inyecta hasta que se hace el estudio pasa muy poco tiempo, con lo cual normalmente no suele dar tiempo a que ese paciente evacúe la actividad que ha tenido, pero puede, y si no, eso va directamente vertido a la red de alcantarillado junto con toda la evacuación del hospital, con lo cual esas actividades quedan incluidas. Luego, aparte, a los pacientes, cuando se les somete a un estudio de este tipo, lo que se les indica son las normas a seguir cuando lleguen a casa, pues tirar 2 veces de la cadena, bueno, pues para que diluyan la actividad que van evacuando. ¿Qué ocurre con los líquidos orgánicos? Esos normalmente siempre vienen de los análisis clínicos con centelladores orgánicos, principalmente son contaminados con tritio y con carbono 14,
Con lo cual, bueno, el tritio y el carbono 14, como habéis visto, tienen periodos de semidesintegración bastante altos. Bueno, el carbono son 5.000 y pico y el tritio son 12 y pico años. Esos normalmente lo que se hace es que Enresa, que es la empresa nacional que gestiona los residuos radiactivos, nos proporciona unos envases especiales para que podamos envasar ahí todos los residuos generados líquidos orgánicos, porque van a llevar una gestión por ellos, por Enresa, ¿vale? Y luego, ¿qué pasa con las fuentes? Pensar que tenemos fuentes de terapia, de calibración o de control de calidad. Las fuentes radiactivas siempre tienen que venir acompañadas de un certificado de calibración donde viene definido qué tipo de fuente es, qué isótopo es el que tiene, qué actividad tiene, y todas las fuentes siempre tienen que estar dentro de sus contenedores, dentro de sus envases y además almacenados en zonas protegidas de acceso restringido, bajo llave, para que no haya nadie que se pueda coger una fuente y se la pueda llevar. Con lo cual, las fuentes, cuando ya pasan a ser un residuo radiactivo, que ya han perdido su uso, siempre tienen que estar almacenadas y guardadas bajo llave, además siempre acompañadas de ese certificado de calibración. Una vez pensar que ya se ha hecho la segregación dentro de los servicios, ya los tenemos envasados, etiquetados, que eso es responsabilidad de los servicios productores, son los que tienen que hacer la segregación de los residuos. Lo que se suelen tener en todas las instalaciones, se tienen pequeños almacenes temporales, que hay pues diferentes maneras de guardar los residuos, bien son estanterías como en estanterías o bien pequeños depósitos donde están etiquetados el tipo de residuos que se van guardados, que suelen estar plomados, suelen estar protegidos y tienen que estar todos los residuos generados tienen que estar claramente identificados, tiene que venir qué tipo de residuo es, si es un sólido punzante, porque bien está metido dentro de unas cajas amarillas, tiene que venir el isótopo, tiene que estar cerrado, porque luego normalmente los servicios de protección radiológica lo que hacen es que vamos a estos almacenes que hay temporales dentro de las instalaciones y los recogemos. En muchos de los hospitales grandes, cuando se genera gran volumen, lo que solemos tener son luego un almacén centralizado de residuos radiactivos. Pero no se hace ninguna manipulación, con lo cual es responsabilidad de todos los servicios productores, de la gente que trabaja en medicina nuclear, en radioterapia o en los laboratorios, hacer un envasado correcto, un etiquetado y que cierre todos los envases. Luego nosotros haremos un traslado a otro almacén centralizado, pero esos envases tienen que estar cerrados e identificados, y además es responsabilidad del servicio productor que si etiqueta mal un residuo, la responsabilidad es suya. Si a nosotros nos dice que es isótopo, que ese bulto tiene yodo 131 o 123 o tecnecio, nos lo vamos a creer. Luego, aparte, haremos una caracterización que ahora veremos, pero es responsabilidad del servicio productor. ¿Qué hacemos? Normalmente nosotros en el hospital hacemos una recogida al mes en cada una de las instalaciones. Tenemos un día de recogida y pasamos por las diferentes instalaciones radiactivas a recoger esos residuos, y tiene que haber siempre un registro de retirada, donde ponemos el origen, es decir, el servicio productor, en medicina nuclear, radioterapia o el laboratorio de inmunología. Identificación de ese residuo, es decir, qué isótopo hay, qué isótopo tiene, a veces nos viene la actividad que lleva ese bulto y con una fecha, claro. Si nos ponen una actividad pero no tenemos la fecha, pues vamos mal porque no lo vamos a poder gestionar. Lo dejaríamos en la misma, no lo retiraríamos. Luego, el tipo de residuos, es un tipo de residuo que si es un sólido, sí. Y luego, además, también tenemos que registrar la fecha de retirada. Se hace un registro que queda dentro de la instalación donde hemos retirado y otro que nos llevamos los servicios de protección. ¿Y dónde nos lo llevamos? Bueno, utilizamos siempre el traslado de los residuos, tiene que ser por zonas internas del hospital. Pensad que tienen que ir en unos contenedores también cerrados para que no haya ningún vertido en caso de un accidente, que tengamos, pues que no haya un vertido ni de los residuos. La zona de almacenamiento, ese almacén central normalmente que tenemos, pues tiene que ser un lugar seguro, tiene que ser de acceso restringido.
Solo puede entrar personal autorizado, tiene que tener bajo riesgo de inundación y de incendio, tiene que tener espacio suficiente y además ser accesible tanto para llevar los residuos desde las instalaciones o cuando vamos a hacer las evacuaciones, pues que puedan acceder camiones o diferentes tipos carros para poder acceder a vaciar el almacén. Todas las superficies y los suelos tienen que ser fácilmente descontaminables y además tiene que tener una buena ventilación, puede ser ventilación natural o que sea una ventilación forzada, y también una buena iluminación y desde luego tener un sistema de detección y extinción de incendio. Normalmente lo que se suelen tener son baldas metálicas que además con bandejas para recoger, porque imaginaros los residuos sólidos, pues a veces pueden llevar un poco de líquido, restos de algún, y entonces puede que las bolsas, normalmente nosotros las bolsas las solemos meter luego además también en unas cajas, pero bueno, puede haber pequeños vertidos y por eso unas bandejas metálicas lo que se tienen también son como unas bandejas de plástico de contención para recoger si hubiera la posibilidad de un posible vertido. Y aquí viene, ya los tenemos envasados, ya nos los hemos llevado a un almacén y ahora aquí viene la caracterización radiológica. Tenemos que saber cuál es el isótopo que hay en ese residuo y cuál es la actividad, porque en función del isótopo que tenga y de la actividad se decidirá cuál es el tipo de evacuación que va a tener, cómo va a salir de las instalaciones del hospital. ¿Y cómo hacemos esa caracterización? Pues bueno, sabemos los isótopos que se utilizan en las diferentes técnicas que hay dentro de tanto de diagnóstico o de terapia, pues lo que hacemos es estudiamos cada una de las técnicas y vemos qué residuos se van generando, cuántos algodones, cuántas agujas se utilizan en una inyección, porque una cosa es, normalmente al paciente se le inyecta un isótopo, pero luego hay técnicas de lavado para que pues, se pueden utilizar a veces más jeringas de las que simplemente donde iba el isótopo, se utilizan algodones, bueno, pues todo tenemos que hacer y conocer cuántos residuos, qué cantidad paso a paso se van generando, qué tipos de residuos y cuántos y qué volumen. Y entonces, luego, sobre esos residuos, lo que tenemos que hacer unas medidas radiológicas para poder conocer la actividad y la concentración de esa actividad. ¿Cómo hacemos esa caracterización? Pues se puede hacer bien por métodos directos, utilizando activímetros, contadores, detectores de contaminación, valorando la cantidad, qué actividad nos queda en ese residuo, o mediante métodos indirectos, aplicando el DECAI, sabiendo pues, que teníamos tecnecio y ese bulto se generó pues el día hoy por la mañana, pues podemos saber la actividad que tenemos mañana. Conocemos el DECAI del tecnecio, pues podemos conocer la actividad en cualquier momento, o por diferencias de actividad, o directamente midiendo la tasa de dosis en contacto de ese bulto. Si sabemos qué isótopo tenemos dentro de ese bulto, pues por la constante de dosis absorbida, pues podemos conocer cuál es el valor de esa actividad por métodos indirectos. Con lo cual, una vez que tengamos ese residuo generado, lo que vamos a hacer es caracterizarlo y conocer qué actividad hay y qué concentración. También pesamos los bultos para poder conocer esa concentración, cuántos becquerelios por kilo tenemos. ¿Qué ocurre con los sólidos? Pues en los sólidos está establecido en la orden ECO, en la 1449 del 2003, donde nos hablan de la gestión de los residuos materiales sólidos con contenido radiactivo generados en instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría, en las que se manipulen y almacenen isótopos radiactivos no encapsulados. Las instalaciones radiactivas se clasifican en 3 niveles, hay de primera, segunda y tercera categoría. Primera categoría, las instalaciones radiactivas son las relacionadas con el ciclo de combustible nuclear, con lo cual en los hospitales nunca vamos a tener instalaciones de primera categoría, pero sí tenemos instalaciones de segunda y tercera categoría. Normalmente medicina nuclear y radioterapia, o sea, medicina nuclear y radioterapia son instalaciones de segunda categoría, y tercera categoría suelen ser los laboratorios que utilizan, como os he dicho antes, actividades, muchos isótopos o menos, pero sobre todo en actividades mucho más pequeñas, con lo cual están consideradas como tercera categoría. Entonces, en esa orden ECO lo que se establece es una tabla de valores de actividad por unidad de masa, es decir, becquerelios por gramo o kilobecquerelios por kilogramo para cada uno de los diferentes isótopos, y nos da unos valores de actividad. Quiere decir que esos valores, todo lo que esté por encima, si nosotros tenemos un bulto de, vamos a coger donde tenemos el tecnecio 99, metastable, y tenemos más de 100 kilobecquerelios por kilo,
eso se considera residuo radiactivo. Con lo cual tenemos que esperar a que la actividad decaiga por debajo de esos valores. Y en el momento en que esté por debajo de esos valores, que son lo que se establecen valores de desclasificación, ese residuo dejará de ser residuo radiactivo. Será otro tipo de residuo, en este caso un residuo hospitalario, pero ya no tendrá el contenido radiactivo. Le hemos quitado su adjetivo. Y si tuviéramos un residuo en el que tiene mezcla de isótopos, lo que tenemos que cumplir es que la suma de las concentraciones, de la concentración de actividad que tenemos de esos isótopos dividido por cada uno de estos valores de actividad tiene que ser inferior a la unidad. Entonces, para los residuos sólidos tenemos que conocer cuál es la actividad, qué concentración, pesarlos y sabremos qué cantidad, qué concentración de actividad tenemos ese grupo. Conociendo el isótopo, sabremos cuándo podremos desclasificar ese residuo siempre que su actividad esté por debajo de esos valores. Entonces, los residuos sólidos tendrán dos vías, o bien se irán por vía convencional o evacuarán como residuo radiactivo. En función, irán por vía convencional, pues muchas veces hay residuos que cuando los retiramos ya directamente su actividad está por debajo de esos valores de desclasificación, con lo cual ya ese es un residuo hospitalario, pero se puede evacuar directamente por vía convencional. Mientras que hay otros residuos sólidos que tienen una actividad, una concentración de actividad superior a esos valores, con lo cual, como conocemos el isótopo que hay dentro de ese residuo, lo que haremos es tenerlo almacenado durante un tiempo hasta que su actividad esté por debajo de esos valores. Y una vez que esté por debajo, ya no es residuo radiactivo y lo podemos evacuar porque será un residuo desclasificado y pasa a ser residuo sanitario convencional. Y si ese residuo, porque bien tiene un tiempo de desintegración muy largo, imaginaros que tenemos un residuo sólido contaminado con carbono 14 y tenemos una actividad superior al valor, pues tienen que pasar 5.000 y pico años para que reduzca la actividad, con lo cual ese residuo saldrá del hospital como evacuado como residuo radiactivo y llevará una gestión a través del residuo. Bueno, eso ahora lo iremos viendo. Con lo cual, los sólidos, pues dejarlos decaer es nuestra principal vía de almacenamiento para dejarlos y de pasar desclasificados. Eso en cuanto a los sólidos. ¿Y qué pasa con los líquidos acuosos? Pues para los líquidos acuosos, lo que dijimos que eran los que venían principalmente de las excretas de los pacientes, existen unos valores de referencia para la evacuación que se derivan a partir de unos coeficientes de dosis efectiva comprometida por unidad de incorporación por ingestión para miembros del público. Esos valores están definidos para cada uno de los isótopos, vienen en unas unidades de Siever partido por becquerelio, es decir, qué dosis recibimos por cada becquerelio, y eso será la dosis efectiva comprometida, y está definida para cada uno de los isótopos. Y luego, ¿qué tenemos en cuenta? Pues vamos a suponer que alguien bebiera el agua que nosotros estamos vertiendo por el alcantarillado, con lo cual, como es miembro del público, tendrá un límite de dosis anual que está establecido para los miembros del público, 1 milisievert al año. Con lo cual, si nosotros dividimos los valores de referencia, los límites de dosis entre los valores de referencia, conseguiremos lo que se conoce el límite de incorporación anual, que son los LIA, que vienen en becquerelios partido año. Esos son los becquerelios que podemos verter a la red de alcantarillado. Y lo que pasa que en vez de verter directamente, partir del límite de dosis de 1 milisievert por año como límite de miembros del público, lo que utilizamos son límites derivados. Utilizamos una décima parte. Partimos de un límite de un 0,1 milisievert al año y vamos a aplicar a ese día que obtenemos aplicando ese límite derivado, vamos a aplicarle además una centésima parte. ¿Y por qué? Porque somos tan restrictivos a la hora de verter y con eso podemos calcular cuántos becquerelios por litro. Bueno, eso en un principio lo que vamos a tener, cuántos becquerelios al año podemos verter. Pensar que, claro, un hospital vierte una cantidad, pero el hospital de al lado vierte otra cantidad, con lo cual se van sumando diferentes. Con lo cual lo que tenemos que hacer es ser más restrictivos y suponer que la población en general está expuesta a diferentes vías de exposición, con lo cual tenemos que disminuir nuestros límites y además siempre tenemos que tener en cuenta que es uno de los principios de la protección radiológica, que es el principio LARA, tan bajo como razonablemente sea posible. Con lo cual, si aplicamos una décima parte del límite de dosis y además aplicamos una centésima parte de ese límite de incorporación anual,
estamos siendo muy conservadores y no estamos, y aparte los tiempos que tenemos de almacenamiento siguen siendo razonables para poder luego realizar ese vertido. Como veis, por ejemplo, pues esas son las características del yodo, del samario y del lutecio. Ahí tenéis los periodos de semidesintegración, que son del orden de días. Y lo que nosotros hacemos es, suponemos un límite de miembros del público de 0,1 milisievert al año. Cogemos esos factores que vienen definidos por cada uno de los isótopos de dosis efectiva comprometida por unidad de incorporación, siempre para adultos, es decir, para personas de miembros del público con edades superiores a 17 años que vienen establecidos por la reglamentación, y con esos valores podemos calcular cuál es el día, que en este caso ahí tenéis el valor del yodo 131, suponiendo que un adulto bebe 600 litros al año. Entonces, nosotros, si vertiéramos toda la red y a alguien se bebiera 600 litros justo de nuestra evacuación, lo que llegaría a recibir sería un 0,1 milisievert. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos en los hospitales? Pues como os he enseñado, tenemos ahí, en nuestro caso, que tenemos unos depósitos muy grandes. Tenemos una de la instalación primera de arriba, son unos depósitos que tienen 12.000 litros de capacidad, y luego tenemos otra instalación que son de 9.600. Esos 6 depósitos, lo que nosotros vamos es, se van llenando, se llena uno de esos depósitos, imaginaros, y lo que consideramos es que toda la actividad que se le ha administrado al paciente, es decir, por ejemplo, los 100 milicurios que se le han administrado a un paciente de yodo con yodo 131, esos 100 milicurios han ido directamente al tanque. Eso no es verdad, porque el paciente absorbe parte de ese isótopo y lo que va a hacer es excretar una parte, un porcentaje. Pero nosotros, para ser más conservadores, en nuestros supuestos, lo que consideramos es que toda la actividad administrada ha ido a los tanques. Entonces, vamos a tener un tanque que se irá llenando con los pacientes hasta que se llene hasta un volumen determinado, y suponemos, para hacer nuestros cálculos y saber cuándo vamos a poder verter, lo que hacemos es que suponemos que toda la actividad administrada ha ido a ese tanque, y en la fecha de cierre lo que hacemos, como sabemos todos los pacientes, todas las excretas que han ido de tantos pacientes, ahí hacemos el cálculo, calculamos qué actividad tenemos en ese depósito, y lo comparamos frente a esa centésima parte del día que hemos calculado a partir de una décima parte del límite de dosis. Y con eso sabemos el tiempo, como sabemos que tenemos, por ejemplo, en ese depósito tenemos yodo 131 que tiene un periodo de 8 días, pues podemos calcular cuánto tiempo tenemos que dejar ese tanque cerrado antes de poderlo verter a la red de alcantarillado. Normalmente nos suelen salir pues rondando como unos 3 meses de almacenamiento. Ese depósito no se puede verter a la red de alcantarillado. Y normalmente lo que hacemos es que dejamos pasar, pues a veces dejamos incluso, en nuestro caso es que como tenemos 6 tanques, tenemos mucha capacidad de almacenamiento. Entonces, lo que hacemos es que, aunque un tanque se pudiera verter a la red de alcantarillado, lo que hacemos es que esperamos pues, a lo mejor un mes más o incluso 2. Esos tanques son de apertura y cierre manual, es decir, que los abrimos y los cerramos nosotros. Tienen también una zona de muestras, que podemos tomar muestras si quisiéramos comprobar la actividad que existe en ese depósito, y luego toda esa instalación, bueno, pues está protegida, porque si hubiera un rebose, pues va a la red de alcantarillado, pero saltan unas alarmas, o sea que bueno, pues está, y aparte que está cerrado, es una zona con acceso restringido. Tenemos la instalación de arriba, la que veis. Esa instalación sí que está por debajo de la zona de hospitalización. En un momento dado tuvimos ya hace tiempo, pero teníamos los 3 tanques, los teníamos hasta arriba, y entonces no se podían seguir tratando pacientes porque no teníamos manera de almacenar los residuos, y entonces, bueno, se solicitó una ampliación, y entonces tenemos otra instalación, que esta instalación está a la misma altura que el nivel de hospitalización. Y entonces, bueno, pues tenemos ahí una obra de ingeniería que lo que hacen es que los residuos caen a este depósito metálico que veis aquí, se abren esas llaves para que en vez de ir a los tanques que están ahí, si esos ya los tenemos llenos, pues va a un depósito intermedio, y por la actuación de unas bombas lo que hacen es que lo lanzan a la otra instalación, que ahí tenemos otros 3 depósitos de, eso lo que os he dicho, de 9.600 litros, y ahí lo que hacemos es que los lanzamos y se van almacenando ahí los residuos. Se calcula la actividad cuando es el cierre, y luego lo que hacemos, pues lo dejamos de caer hasta que
hasta que se pueden verter a la red de alcantarillado. Y en ese momento lo que se hace es que se abren las llaves de salida y aparte se diluye, o sea, se les echa agua, con lo cual cuando hacemos vertido volvemos a diluir, con lo cual estamos bajando también la concentración que estamos vertiendo a la red de alcantarillado. ¿Qué ocurre con los líquidos orgánicos? Esos líquidos orgánicos que vienen principalmente contaminados con tritio y carbono 14, lo que nos dice la legislación es que no podemos verter más de 10 gigabecquerelios al año en el caso del tritio y para el carbono 14 un gigabecquerelio al año. Eso es lo único, los límites que hay, y si tuviéramos otros isótopos, pues la suma de la actividad de todos esos isótopos, del resto de isótopos, no podría superar un gigabecquerelio al año. Nosotros ahora mismo en la actualidad ya no, en nuestro hospital no se generan nada de residuos con tritio y carbono 14, y esos residuos, lo que hacíamos, todos esos residuos líquidos se los hemos mandado a Enresa para su gestión, o sea que sí salían como residuo radiactivo. No los dejamos de caer. Y luego ya la fase de almacenamiento, pues como veis, esto es uno de los almacenes donde tenemos nuestro almacén central. En nuestro caso tenemos una instalación radiactiva, que es el almacén central de residuos radiactivos, que es una instalación radiactiva de segunda categoría, pertenece al servicio nuestro de protección radiológica y está gestionado por nosotros. Y ahí lo que hacemos es almacenamos todos los residuos que se generan, tanto sólidos, punzantes o no punzantes, y los líquidos que están en envases pequeños, ¿vale? Como podrían ser los que tendríamos de carbono 14 o de tritio, porque los líquidos están en los depósitos. Esa sala de almacenamiento es de acceso restringido, solo podemos entrar nosotros, y desde ahí es donde hacemos las evacuaciones, o bien en Enresa o bien evacuaciones convencionales. En otros hospitales, pues a lo mejor no tienen esos espacios, lo que hacen es que directamente desde los espacios temporales, desde los almacenes temporales que hay en las diferentes instalaciones, es de donde se realizan las mismas evacuaciones. Entonces, como hemos visto antes, todos los residuos sólidos que queden desclasificados, es decir, que su concentración de actividad esté por debajo de esos valores establecidos, se pueden evacuar como residuo convencional. Ya no es residuo radiactivo, salen, al ser un residuo que viene de un hospital, es residuo hospitalario, se gestionan a través de los servicios de gestión ambiental propios de los hospitales para cederlos a un gestor de residuos hospitalarios. Los residuos, los guantes, gasas, algodones, los sólidos no putrescibles, esos que van normalmente o bien en bolsas o bien en cajas, esos salen como residuo sanitario asimilable como si fuera urbano, lo gestiona una empresa de residuos hospitalarios, y los punzantes, los que van en los contenedores rígidos amarillos, esos salen como residuo sanitario especial tipo 3, porque pueden llevar el residuo riesgo biológico. ¿Y qué ocurre con las fuentes? Las fuentes radiactivas que ya no nos sirven, que han decaído y demás. Pues el Consejo, en una instrucción de la instrucción 28, lo que nos dice en las especificaciones técnicas de funcionamiento de todas las instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría, lo que nos indica es que la vía de gestión principal de evacuación de esas fuentes que ya no las vamos a utilizar es que se devuelvan a la empresa suministradora. Antiguamente se quedaban dentro de los hospitales y luego teníamos fuentes de cobalto, de cobalto 57, de cobalto 60 que utilizábamos para control de calidad o para los activímetros, y las teníamos que almacenar nosotros y luego gestionarlas a través de Enresa. Ahora, cuando se compra una fuente, ya se gestiona directamente con la empresa suministradora la retirada o la sustitución de esas fuentes, con lo cual las fuentes se las tiene que llevar la misma empresa que las suministra, y en caso contrario, si no hay un acuerdo con esa empresa suministradora, imaginaros que ha desaparecido o que no se la puede llevar, la tenemos que entregar directamente a Enresa, acompañada siempre de su certificado de calibración. Esas seguirán siendo residuo radiactivo. ¿Y qué pasa con Enresa? Enresa es la empresa nacional de gestión de residuos radiactivos en España, es la única empresa que está autorizada para gestionar residuos radiactivos, y entonces cuando tenemos residuos, bien, residuos sólidos que por su decae no los podemos pasar, no tienen una evacuación convencional, bien las fuentes radiactivas o bien lo que hemos visto de esos residuos líquidos contaminados
tritio o carbono 14, se los va a llevar Enresa. Para ello, lo que se hace es que se firma un contrato con Enresa, entre el hospital y Enresa, y entonces ellos se van a encargar tanto de la retirada, del transporte, hasta las instalaciones del Cabril, que es la instalación que tienen para residuos de muy baja, baja y media actividad. Está como a unos 130 kilómetros en la sierra, muy cerquita de Hornachuelos, y ahí es donde tienen esa instalación para gestionar todos estos residuos radiactivos, los que vienen de los hospitales y aparte de los que vienen de las centrales nucleares, pero que sean de baja, muy baja o media actividad. Ellos allí lo que hacen es que, bueno, lo retiran de los hospitales, se lo llevan hasta el Cabril, allí los tratan y los acondicionan, según los métodos que tienen de tratamiento y acondicionamiento de residuos, y los almacenan definitivamente. Que sabéis que, bueno, el Cabril lo que tiene luego es una instalación donde tienen que estar supervisados todos esos residuos durante al menos, creo que si no me equivoco, son 200 años desde que esa instalación se cierre, tendrá que estar supervisada. Todas esas actividades en los hospitales, bueno, en los hospitales y siempre que se maneja material radiactivo, tienen que estar registradas, tiene que ser posible realizar una trazabilidad de por dónde ha ido todo ese material radiactivo. Entonces, en las instalaciones, cuando entra el material radiactivo, queda registrado qué actividad, pensar que todas las instalaciones tienen autorizados una actividad máxima por isótopo, con lo cual nunca puede entrar más isótopo, más actividad del isótopo que tengamos autorizado. Tiene que quedar registrada esa fecha, tiene que quedar registrado cuándo se ha generado el residuo, qué tipo de caracterización se ha hecho, es decir, qué isótopo y qué concentración de actividad tenemos, dónde está almacenado, en qué momento ha salido de la instalación productora y en qué momento ha sido evacuado y cuál es la vía de evacuación. Y todo eso, aparte de quedar registrado, todos los años todas las instalaciones radiactivas tienen que mandar una memoria anual donde se reflejan todas las actividades realizadas y entre ellas pues toda la parte de la gestión de todo el material radiactivo. Y esta ya como resumen, pues esto es toda la gestión en general de residuos sólidos. Desde que tenemos un residuo sólido, pues tiene que estar segregado y envasado, es decir, todas las personas que trabajan en las diferentes instalaciones radiactivas tienen que conocer los reglamentos de funcionamiento que están establecidos en cada una de esas instalaciones, saber cómo tienen que separar los residuos, en qué envases los tienen que colocar, cómo los tienen que etiquetar y cómo tienen que cerrar esos envases. Luego serán retirados y almacenados y caracterizados por la parte de los servicios de protección radiológica. Una vez realizada esa caracterización, pues tenemos diferentes vías. Las vías de evacuación convencional, es decir, residuos que han sido desclasificados, quieren decir que hay algunos que tienen una evacuación convencional directa porque en el momento en que son generados, cuando los hemos caracterizado, esos residuos ya tienen una concentración de actividad inferior a esos valores establecidos, con lo cual ya se pueden evacuar directamente por evacuación convencional, o hay otros que los tenemos que tener almacenados durante un tiempo, y una vez que su actividad ha caído por debajo de esos valores, pasan a ser evacuados por evacuación convencional a través de empresas gestoras de residuos hospitalarios. Si no somos capaces o no los podemos almacenar o los tiempos son muy grandes, pues esos serán residuos radiactivos y tendrán que ser gestionados y retirados por Enresa para ser acondicionados en el Cabril. Y lo mismo pasa con las fuentes encapsuladas. Todas las fuentes, pues bien, o son retiradas por retiradas por la empresa suministradora, y en caso de no ser posible, pues se las tiene que retirar Enresa. Y toda esta gestión, todo el procedimiento de gestión, también tiene que ser un documento que tiene que estar escrito y refrendado, presentado al Consejo de Seguridad Nuclear para su aprobación, y viene reflejado en la memoria, en la autorización de funcionamiento de la instalación. Tiene que venir aprobado este procedimiento de gestión de residuos radiactivos. Y muchas gracias. No sé si tenéis alguna duda. No, Bueno, Susana, muchísimas gracias por esta charla que nos ha resultado, creo que a todos, bastante interesante. Ahora no sé si el público quiere
preguntar alguna cuestión que haya quedado en el tintero, porque nos ha dado muchísima información y seguro que esta noche en la almohada, dándole una vuelta a todo se nos ocurre, ¿por qué no he preguntado tal cosa? Ahora estáis a tiempo de poder preguntarla si se os ocurre alguna pregunta. Habías dicho que cuando almacenabais los residuos radioactivos en las bandas y todo eso, ¿esto qué ocurre exactamente? Lo que hacemos es que lo recogemos, eso se recoge, se mete en un envase y bueno, caracterizamos, como sabemos de qué bandeja viene, porque luego dentro del almacén lo que hacemos es que los tenemos clasificados, los tenemos organizados para tener un poco de, porque es importante tener un orden para saber lo que podemos tirar y qué no, y entonces lo que se hace es que se recoge esos líquidos, se recoge en un envase y se vuelve a generar otro residuo. O sea, lo que no podemos hacer para que no haya vertido y demás también todos los almacenes, o sea, lo que os he dicho, las superficies son fácilmente descontaminables, pero todo lo que esté contaminado va a ser, pues generamos otros residuos, utilizamos unas papeles secantes o utilizamos cualquier material para recoger todo eso, pues eso se recoge, se envasa y se caracteriza igual y vuelve a ser otro residuo radioactivo, que estará el tiempo que tenga que estar almacenado hasta que lo podamos evacuar. Yo quería preguntarte, todos los técnicos y todo el personal que gestiona todos estos residuos, ¿llevan algún traje especial para, o va el vestido normal y con las precauciones mínimas ya? Sí, a ver, cuando se va a inyectar a un paciente, las jeringas normalmente suelen llevar unos protectores de jeringa, que son unos protectores plomados. Cuando se le administra a un paciente se utilizan pantallas plomadas, pero en vestimenta, pues no, ropa de trabajo, siempre que se trabaja con material radiactivo no se puede trabajar con ropa de calle, todo el mundo se tiene que cambiar. Luego, cuando terminas de trabajar, lo que tienes que hacer es un monitoreo de la zona donde has estado manipulando y comprobar que no queda ningún tipo de contaminación. Hay veces que nos ha pasado que vamos por medicina nuclear y a lo mejor te encuentras en una papelera que no tenía que haber material radiactivo, pues puedes encontrar una contaminación porque alguien no se ha dado cuenta, lo ha cogido y ha, pues, unos papeles que ha retirado de una de las folletas de trabajo, pues que estaba contaminado y podemos encontrar. Hombre, hacemos los servicios de protección, lo que hacemos es todos los días se pasa por las instalaciones donde se está manipulando material radiactivo y se comprueban todas las zonas de trabajo. Porque que la persona que está trabajando pues es cuidadosa y tiene cuidado, se trabaja siempre con guantes para no manipular directamente, que no haya contaminación. Cuando se está manipulando material radiactivo lo encapsulado, aparte de posible riesgo de radiación, que sí que existen mamparas, existen el material de protección, pues tenemos riesgo de contaminación, con lo cual no se puede comer, no se puede beber en las zonas donde hay material radiactivo porque existe el riesgo pues, que algo esté contaminado o no podamos incorporar el material radiactivo y contaminarnos internamente. Pero no, bueno, pues existen muchos tipos de material, sí que hay la zona donde se preparan los isótopos, cuando vienen, muchas cosas vienen en monodosis ya definidas, pues tanta dosis para un paciente determinado a una edad determinada, pero luego, bueno, pues se comprueba mediante activímetros y hay zonas de trabajo donde están plomadas y protegidas con visores plomados para, bueno, pues para que el personal que trabaje esté en condiciones de seguridad y que las dosis estén muy por debajo de los límites. Aparte que, bueno, todo el personal que trabaja con material pues lleva su dosímetro personal. Luego, cuando hacemos la retirada de residuos, pues también vamos con monitores, comprobamos que no queda nada, que queda monitores de contaminación y de radiación para ver que las zonas quedan limpias y que cuando hacemos una retirada, pues que no vamos dejando un bebé por ahí. Todo eso siempre van en contenedores cerrados y normalmente viene personal que no es expuesto, a personal de traslados que nos lleva los residuos de un sitio para otro, pues es personal del hospital que no tiene por qué ser personal expuesto y claro, por eso se lleva dentro de contenedores que estén cerrados y que no haya riesgo de desviación. Y luego, aparte, se suele hacer lo que os he dicho, siempre por zonas internas del hospital para que no haya pues ni pacientes ni, ¿no? Y otro personal. Y otro personal, sí. Sí. Y luego, una vez teníais los residuos, esos radiactivos que no se podían almacenar porque podían durar mucho tiempo, todo eso, luego se lleva a una empresa, esos residuos se pueden destruir de alguna manera, o se tienen que almacenar. Se tienen que almacenar seguro.
Sí, los residuos que son radiactivos, no los podemos dejar de caer, las fuentes radiactivas, las fuentes que utilizamos de calibración o los que vienen contaminados con carbono 14, eso se los lleva Enresa, y Enresa lo que hace es que realiza una caracterización en sus instalaciones del Cabril, allí hacen un acondicionamiento y lo que hacen es, pues ellos ahí dentro del Cabril tienen una incineradora, tienen, o sea, hay cosas que incineran y esas cenizas luego quedan recogidas. Lo que se añade de líquidos, esos los utilizan para hacer mortero, porque luego todos estos residuos van metidos lo diré, en cubos de hormigón, van dentro metidos y entonces todo el agua, por ejemplo, que se genera de líquidos y demás, lo utilizan para generar ese agua de mortero que luego va a ir. O sea, es decir, que todo queda dentro de las instalaciones del campo. Todo ahí controlado. Vamos, los residuos reactivos no se pueden dejar libres. Vamos, tienen que estar controlados y supervisados en todo el mundo. Y son gestionados y acondicionados por Enresa, que tienen diferentes, tienen una supercompactadora. Por ejemplo, a nosotros los hospitales y los centros de investigación, Enresa nos llaman los pequeños productores, porque podemos generar muy variado, pero muy poco volumen, frente a lo que puede generar una central nuclear. Cuando están desmantelando una central nuclear, pues tienen restos de las demoliciones, que se genera mucho más material, entonces genera mucho más volumen. Entonces, por eso nosotros nos conocen como pequeños productores. Y lo que hacen es que ellos todo lo meten en bidones y demás, y luego eso se compacta, se mete dentro de unos cubos de hormigón, se vuelve a llenar de hormigón, se cierra y luego van a unas instalaciones que ellos tienen, que luego se quedará todo sellado y luego además lo cubrirán, porque bueno, en las instalaciones del Cabril lo que han hecho ha sido como, pues las diferentes lomas, imaginaros, lo que han hecho ha sido como quitar la parte de arriba de la loma y ahí han hecho una instalación y eso cuando esté todo completo, ya al 100% de su capacidad, lo que van a hacer es volverlo a tapar, a rellenar con capas orgánicas, con tierra y demás, y volverán a dejar la montaña como está. Y dentro quedará. A ver, hay manera de acceder por debajo, porque están controlados, hay túneles, por si hubiera algún tipo de vertido líquido, que hubiera alguna dilución, pues tienen sondas para medir y registros para poder ver si hay perdido y se recogería todo eso. Vamos, o sea que... Sí. ¿Hay más? Ha quedado todo genial. No sé si ha ido muy rápido. No, ha sido muy bien. Sí, yo creo... bien. ¿Nos ha quedado claro lo que hacemos? Yo creo que, bueno, pues eso, a ver, se genera mucho, es muy variado, pero yo creo que, o sea, se gestiona muy bien, se tiene muy controlado, pensar que, bueno, pues siempre todo lo que es relacionado con las radiaciones, pues todo el mundo está muy susceptible a ello, tenemos una reglamentación muy potente detrás que tenemos que cumplir y aparte porque estamos trabajando allí queremos trabajar en condiciones seguras, todos, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, tiene que haber unas normas conocidas por todo el mundo para que todo el mundo las cumpla y trabajar en condiciones de seguridad para todos, para los trabajadores y para luego todos los pacientes y en general los miembros del público que están por allí por los hospitales, ¿no? Y nada, animaros a la decisión. Sí. Bueno, pues llegado a este punto, gracias a las preguntas del público y a las respuestas de Susana, y vamos a dar por concluida la charla de hoy sobre la gestión de residuos radioactivos en hospitales. Habéis podido comprobar que no es una cosa baladí, que lleva muchísimo control, pero que tampoco tiene que asustar, que nadie se piense que un residuo anda loco por ahí, ¿no? Como nos plantean en las películas, parece que tienen patitas y salen corriendo, y en absoluto está todo muy, muy bien controlado, gestionado y llevado a su fin. Pues hasta aquí la charla de hoy. Muchas gracias a los asistentes, al Colegio Oficial de Físicos y a Susana, y a la Universidad Complutense, a la Facultad de Ciencias Físicas, por cedernos el espacio y las instalaciones para poder haber dado esta charla. Venga, muchas gracias a todos.